históricos. Analizamos la escena de los mercados este viernes con la ayuda de Rafael Damborenea. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Raquel, y muy buenas tardes, Marta. Bueno, queríamos preguntarte lo primero por la apertura de Estados Unidos, cómo has visto los movimientos en esta ya primera media hora de negociación y, bueno, ¿qué opinas de ese Dow Jones que, como decíamos, busca acabar la semana en nuevos máximos? Ujú. Entiendo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahora mismo nos la ponen en composición y ya la vemos enseguida. Ahora sí. Ujú. Vale, perfecto. Pues bueno, con respecto a la situación técnica de Wall Street, hoy como comentabais, pues tímidas subidas del Dow Jones, ligeros recortes en el S&P 500 y caídas algo más pronunciadas en el Nasdaq. Poco que decir, es un poco como el día de la marmota, cuando parece que por fin vamos a corregir, no pasamos más allá de una consolidación. De hecho, en el S&P 500, todo este tramo de aquí ha sido una caída desde máximos de apenas poco más de un 5%. Entonces, como comenté la semana pasada, me parece prematuro hablar o haber hablado en este caso de una corrección. Simplemente hemos asistido a una consolidación. Hemos tenido un comportamiento relativo peor en el Nasdaq. Yo creo que también por esa sobrevaloración evidente que hay en el sector tecnológico. Y bueno, en la sesión de ayer en el S&P 500 pues empezamos a perder fuerza en una zona que ahora está actuando como resistencia, y creo que a partir de aquí pues podríamos ver una tímida recogida de beneficios. Los niveles de referencia pues mantengo los que dije la semana pasada, más o menos en esos mínimos del 29 de enero, en esa zona de los 3.694 puntos. Mientras se mantenga el Standard & Poor's por encima, pues creo que pocas posibilidades para los bajistas. Ahora bien, si se produjese un cierre ya por debajo de esas cotas, sí empezaríamos a hablar de corrección. Yo creo que de los tres índices, el único que hemos podido hablar de corrección ha sido el Nasdaq, que llegó a caer pues más de un 10%, ¿no? Desde la zona de máximo. Y luego en la parte de abajo está representada el sentimiento ahora mismo en Wall Street, esa encuesta que elabora la Asociación Americana de Inversores Individuales. La media suele estar en torno a un 38% alcistas. Vemos que estamos muy por encima de esa media y que las lecturas extremas pues muchas veces invitan a recortes. Sin embargo, no está siendo así. Las lecturas, por ejemplo, que tuvimos la semana pasada, que fueron bastante altas, fue una caída de poco más de un 5%, como he dicho, pues una breve consolidación. Y luego, desde el punto de vista sectorial, lo mismo que venimos repitiendo en las últimas semanas. En Wall Street siguen muy fuerte en términos de momentum todas esas industrias que no podemos considerar defensivas. Hablamos la semana pasada del sector energético gracias al sector del petróleo. Hablamos de la industria financiera, que lo está haciendo muy bien, de ese sector de servicios de comunicación, y precisamente las más rezagadas pues son cuidados de salud, productos básicos de consumo y utilities. ¿Qué es lo que me gusta ahora mismo en Wall Street? Que dentro de la industria financiera, el sector bancos es el que más momentum tiene. Entonces, pese a ser un sector que no me gusta mucho, a mí sí me reconforta que sean esos bancos de pequeña y mediana capitalización los que están tirando ahora mismo del sector, porque eso quiere decir pues, que el inversor estadounidense está descontando en un escenario de crecimiento para su economía. Rafa, por también hacer un breve repaso a lo que está ocurriendo también en Estados Unidos respecto a la renta fija. Bueno, la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos está en ese 1,6 y de hecho Goldman Sachs nos decía esta semana que esperaba una subida al 1,9. ¿Cuál es el paradigma que dibuja ahora mismo este escenario respecto a la renta variable? Pues bueno, ahí como podéis ver en pantalla ahora mismo, la situación de la curva de tipos en Estados Unidos es una situación normal, que lo que está vaticinando pues es un escenario de recuperación, y de ahí que asistamos a esos repuntes de las tires en los tramos más largos de la curva. Y yo lo veo una situación normal y que no me preocupa excesivamente. De hecho, pues ahora nos preocupamos, ¿no?, por esas caídas en precio que estamos teniendo, sobre todo en esos bonos de más larga duración, pero es que, bueno, en términos de precio, hace no mucho, hace unos años, llegamos a tener caídas de un 22,65% y no pasó absolutamente nada. La renta variable siguió su curso. Me cuesta creer que simplemente por este repunte en las tires de los bonos vaya a haber una migración de los flujos de capitales de renta variable a renta fija, que es lo que está diciendo mucha gente. Yo creo que, de hecho, ahora mismo, si alguien quiere gestionar su cartera de renta fija, lo más normal es que el escenario sea
de crecimiento, que paulatinamente la Reserva Federal vuelva a subir tipos de interés ya cuando la economía esté en plena forma, y precisamente aquellos inversores que tengan bonos u obligaciones de muy largo plazo van a ser los que más van a sufrir, ¿no? Al final, al aumentar los tipos de interés, los bonos van cayendo en precio, como estamos viendo ahora. Conforme mayor sea la duración, mayor es la sensibilidad del bono, más van a sufrir esos inversores. Entonces, yo no pretendo adivinar el futuro, pero es lógico que en la parte de renta fija ahora muchos inversores estén apostando pues, por otras alternativas, sean deuda corporativa o soberana, pero siempre en los tramos más cortos de la curva para poder cubrirse de ese escenario de crecimiento, ese escenario de inflación, y si al final se acaban materializando esas subidas de tipos de interés. Una vez llegue ese escenario, pues ya sí sería legítimo pensar de, oye, me voy a resguardar en bonos de larga duración, y si al final vuelve a venir otra recesión, caídas de la bolsa, incertidumbre económica, yo me aprovecho vía precio, ¿no? de esa revalorización de los bonos. Pero ahora mismo no le veo mucho sentido, ni creo que vaya a haber un trasvase de flujos de renta variable a renta fija. Pongo ahí también la imagen de Biden con el plan de rescate que han aprobado, 1,9 billones. Los estadounidenses van a tener todavía más liquidez, y yo creo que ahora mismo esa liquidez, esos flujos van a ir a parar a la renta variable y podrían seguir alimentando las subidas, aunque pues tarde o temprano, aunque esto lo digo todas las semanas, nos tendría que tocar una corrección de verdad. Bueno, eso en Estados Unidos, Rafa, mirando ya a Europa, y bueno, sobre todo queríamos hablar hoy contigo también del IBEX, ¿no? Porque estamos en esos máximos anuales, justo el día en el que se cumple un año de la mayor caída de la bolsa española, que también es como que redondea un poco la situación. ¿Cómo ves tú ahora mismo el contexto de mercado? ¿Qué te parece la evolución, ¿no? que hemos visto en este año, y bueno, pues aprovechando ese aniversario de la mayor caída del IBEX? Sí, pues efectivamente es un día histórico, precisamente pues porque fue la caída más grande del selectivo español. Yo creo que a partir de ese día muchos inversores aprendimos a relativizar las caídas en los mercados financieros, y bueno, pues como estáis viendo ahí en pantalla, la evolución del IBEX, si un inversor hubiese comprado justo ese día de la caída hace exactamente un año, la rentabilidad hubiese sido positiva. De hecho, ahora pues se celebra este aniversario en máximos. El problema es siempre qué es lo que han hecho otros índices en Europa. Entonces, ya comentábamos hace unas semanas que ahora mismo en Europa el índice con mejor comportamiento relativo y que más fortaleza está demostrando es el DAX. Entonces, como podemos ver en la imagen, el diferencial de rentabilidad entre el selectivo español, incluso comprando en muy buen momento, que es justo cuando se desploma, con respecto al DAX, pues la verdad es que creo que es importante. Yo sé que a todos los inversores españoles nos gusta mucho siempre apostar única y exclusivamente por empresas españolas, y que la mayor diversificación que entendemos pues es algún ETF o fondo referenciado al IBEX 35, pero bueno, hay vida más allá del IBEX, y de ahí que sea importante tener siempre exposición a otros mercados. Desde el punto de vista técnico de corto plazo, pues siempre aquellos que tengan más fortaleza. Desde el punto de vista inversor, como comento siempre, tener una diversificación global. Oportunidades ahora mismo en el IBEX, compañías que lo podrían hacer bien o que están ganando tracción. Pues por ejemplo, en la sesión de hoy pues vemos que precisamente son los bancos, pues Bankia, Sabadell, BBVA, CaixaBank, los que se cuelan entre las principales subidas, y creo que esos sectores que han estado más penalizados estos meses y más cíclicos, pues son aquellos que podrían empezar a coger un poco el relevo, ¿no? Pues toda esa parte de bancos, parte de aerolíneas, pues como IAG, AENA, también Amadeus. Es decir, todos esos sectores que más han sufrido, yo creo que desde hace tiempo están ya empezando otra vez a ganar fuerza, pues porque muchos inversores aprovecharon esas caídas para comprar con amplio margen de seguridad esos valores. Y ahí podría estar un poco la atención, ¿no? del inversor español en los próximos meses para el IBEX 35. Pues Rafa Damborenea, muchísimas gracias por acompañarnos en este aniversario, en este repaso. Vamos a ver cómo terminamos la semana, ¿no?